Hola a todos, vamos a dar inicio a esta clase sobre derecho de alimentos. El derecho de alimentos es el derecho que tiene una persona para exigir de otra lo necesario para subsistir. Este derecho se funda en la existencia de un vínculo de matrimonio, una unión civil, concubinato, parentesco o una relación no permanente y comprende no solo la alimentación propiamente tal, sino también prestaciones como vestuario, alimentación, habitación, educación básica, media y universitaria. Los alimentos deben proveer a la subsistencia del alimentario y habilitarle para seguir subsistiendo por su propio esfuerzo. Para que proceda esta acción, se deben reunir ciertos elementos. Primero, la existencia de una persona obligada a dar alimentos. La existencia de un alimentario, esto es, una persona que los necesite percibir. Debe existir un vínculo legal, ya sea parentesco, matrimonio, unión civil, concubinato o relación no permanente. Debe existir una necesidad por parte del alimentario y una capacidad económica del alimentante. ¿Quién es el alimentante? Es la persona que está obligada a prestar alimentos. ¿Y quién es el alimentario? Es la persona que tiene derecho a recibir esta prestación. ¿Cuáles son las características del derecho de familia? Es irrenunciable conforme al artículo 334 del Código Civil, es imprescriptible, es decir, no se puede perder ni adquirir por prescripción, sin perjuicio de lo que suceda con aquellas pensiones de alimentos que están decretadas y devengadas, las que sí pueden prescribir. El derecho de alimento, además, es inembargable, intransferible, no compensable. Las pensiones de alimentos devengadas pueden renunciarse, compensarse y transmitirse por causa de muerte, pero las devengadas no puede someterse a un compromiso arbitral y la obligación de prestar alimentos se transmite a los herederos. En el derecho de familia tenemos una doble condición. ¿Por qué? Porque hay un principio de reciprocidad. ¿Qué implica esto? Que el alimentario, si el alimentario carece de medios para su existencia y que además no pueda procurárselos por sí mismo, es en ese caso en que va a proceder el derecho de alimentos. ¿Por qué? Porque este derecho de alimentos requiere esa doble condición, que el alimentario carezca de los medios para su subsistencia y que no pueda procurárselos por sí mismo. ¿Por qué es recíproca? Porque quien tiene hoy día derecho a recibir alimentos también podría estarlo mañana a darlos, dependiendo de la situación. El derecho de alimento es personalísimo y sus reglas son de orden público. Es un derecho permanente que por regla general se entiende que los alimentos son concedidos por todo el tiempo que subsisten las condiciones que lo justifiquen, sin perjuicio de las modificaciones, ya sea por aumento o por rebaja. La principal fuente formal del derecho de alimentos es la ley, artículos 321 y siguientes del Código Civil. Es necesario mencionar que el derecho de alimento es una de las materias establecidas por el legislador con mediación obligatoria. Goza el alimentario de protección legal para exigir el cumplimiento de esta pensión de alimento, toda vez que en su cumplimiento propiamente tal, la ley establece una serie de apremios. Vamos ahora a conversar sobre la clasificación de los alimentos. Los alimentos pueden ser legales o voluntarios. ¿Cuáles son los legales? Aquellos que están establecidos por ley. ¿Cuáles son los voluntarios? Los que provienen de la voluntad del testador o del donante.
También tenemos una clasificación que distingue entre alimentos provisorios y alimentos definitivos. Los provisorios son aquellos que se decretan durante la tramitación del juicio y los definitivos son aquellos que están fijados por una sentencia, por una transacción, por una conciliación o por un avenimiento. Y estos alimentos definitivos hacen cesar los alimentos provisorios. Vamos a distinguir también en alimentos devengados y futuros. Los devengados son aquellos cuyo derecho a percibir ya se adquirió, pero aún no han sido pagados. En cambio, los alimentos futuros son aquellos que no han sido devengados aún y que no están en el comercio humano. Tenemos una clasificación doctrinaria que distingue entre alimentos mayores y alimentos menores. Los alimentos mayores son aquellos que son solicitados por los hijos mayores de edad o por el cónyuge. En cambio, los alimentos menores son aquellos que están demandados por el padre o madre en representación legal de los hijos menores de edad. Existen más clasificaciones de tipo doctrinario que ustedes podrán revisar en distintos textos para complementar esta información. En cuanto a la forma de pago de estos alimentos, se puede fijar en diferentes formas. Por regla general, se va a determinar con un monto líquido de dinero en su equivalente a unidades tributarias mensuales. También se puede decretar una pensión de alimentos que tenga aparejada el pago directo de determinados servicios específicos. ¿Ya? Por ejemplo, que el alimentante pague directamente el colegio, la universidad, el plan de salud, etc. Esto en lugar de entregar una suma de dinero o esto y además la obligación de pagar una suma de dinero. También se puede establecer una pensión de alimento otorgando un derecho real de uso o de usufructo respecto de determinados bienes. ¿Cuál es el origen o el fundamento de decretar alimentos? Primero, si estos alimentos son decretados para el cónyuge, este derecho se funda en el deber de socorro que impone el matrimonio a los cónyuges, el cual va a cesar una vez que se disuelva ese matrimonio. Si se trata de parentesco, por ejemplo, el derecho de alimento que existe entre el hijo y el padre, ese está determinado por un vínculo de filiación. Y esto está fundado en la asistencia humanitaria y en las obligaciones que tiene el padre respecto de los hijos. Los alimentos se demandan mediante una demanda de alimentos que se interpone ante el juzgado de familia correspondiente al domicilio del alimentante o del alimentario a elección del alimentario. Para demandar aumentos, conoce el tribunal que dictó la resolución original o el tribunal del nuevo domicilio del alimentario, también a su elección. El procedimiento que se aplica es el procedimiento ordinario de los tribunales de familia y se decretarán alimentos provisorios una vez interpuesta la demanda de alimentos. La ley 14.908, que es la ley que regula esta materia principalmente, establece que el tribunal no podrá fijar un monto de pensión de alimento que exceda del 50% de los ingresos del alimentante, salvo que existan razones fundadas para superar ese límite. Si estamos en esa hipótesis, el juez debe justificar expresamente, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente y procurando un reparto equitativo de los aportes. Además, el artículo 3º, inciso 2º y 1º de la misma ley, establece una presunción legal de capacidad económica mínima. Si se trata de un hijo, el monto mínimo no podrá ser inferior al 40% del ingreso mínimo mensual. Si se trata de 2 o más hijos, no podrá ser inferior al 30% por cada uno.
El juez debe fijar este monto en UTMs para facilitar su actualización automática y la ejecución. El artículo 330 del Código Civil nos habla sobre que los alimentos solo se deben en la parte que los medios del alimentario no le permiten subsistir de acuerdo con su posición social. De esto se desprende que la pensión de alimentos tiene un carácter complementario. No sustituye completamente los medios del alimentario. ¿Quiénes son los titulares de la acción de alimentos? En la aplicación del artículo 321 del Código Civil, serían titulares el cónyuge, los descendientes, ascendientes, hermanos y el donante de una donación cuantiosa, siempre que ésta no haya sido revocada ni rescindida. Para el artículo 326 del Código Civil establece un orden de prelación entre los obligados. ¿Qué implica esto? Que se regula el orden en que deben responder las personas obligadas al pago de alimentos. Este orden es donante de donación cuantiosa, cónyuge, descendientes y hermanos. Ese sería el orden que establece esta norma. Cuando se fijan alimentos en beneficio de los hijos, por regla general, se pagan hasta que los hijos tengan 21 años. Por excepción, hasta los 28 años si el alimentario se encuentra estudiando una profesión u oficio, en cuyo caso el padre o madre, estará obligado a pagarlo hasta que tenga 28 años de edad. En cuanto al cumplimiento de esta pensión de alimentos, existen normas que regulan el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos. En caso de no pagarse esta, se podrá solicitar retención judicial directa al empleador del obligado al pago. Se fijan en unidades tributarias mensuales, lo que permite un ajuste automático con el tiempo, y también pueden consistir en constitución de derechos reales como el usufructo, uso o habitación, o pagar en especie mediante prestaciones directas. Existe la posibilidad de ejercer el cumplimiento del pago de los alimentos mediante el procedimiento especial y extraordinario establecido en la Ley 14.908, en virtud del cual se puede solicitar ante el Tribunal de Familia que esté conociendo del cumplimiento de alimentos que la deuda existente se pague con los fondos que tenga el alimentante en sus cuentas bancarias y en subsidio de lo anterior, con los fondos que te tengan su cuenta individual de capitalización, con los márgenes y montos que ha establecido el legislador. Se establece también una serie de garantías para el cumplimiento. Por ejemplo, arresto, multas a beneficio fiscal, retención judicial, constitución de garantías reales, separación de bienes, arraigo, retención de la devolución anual de impuestos, entre otras. Encontrándose fijada la retención judicial de la pensión de alimentos y esta no sea cumplida, existe responsabilidad solidaria respecto de la persona que no dé cumplimiento a esta obligación. En caso de incumplimiento del pago de esta pensión de alimentos, existen consecuencias. Por ejemplo, pérdida de calidad de legitimario, pérdida del derecho a suceder, pérdida del derecho de cuidado personal, pérdida del derecho a ejercer la patria potestad, pérdida del derecho a exigir alimentos al hijo, si es que el padre o madre abandonó materialmente al hijo en su infancia, separación judicial de bienes, y en el caso de participación en los gananciales, se podrá poner término a ese régimen para sustituirlo
por la separación total de bienes. Y en caso de demanda de divorcio, el cónyuge que debía recibir alimentos puede demandar el divorcio contra el que incumple. En cambio, el que incumple, si el que incumple el pago de los alimentos es quien demanda divorcio, el cónyuge al que le debían cumplir puede oponerse al divorcio en base a ese incumplimiento. Hay también consecuencias especiales en la Ley 14.908. Esto dice relación con que frente al incumplimiento del pago de los alimentos se pueden establecer apremios como arresto, retención de la devolución de impuestos, suspensión de la licencia de conducir. Existe también la figura de rebaja, cese y suspensión de alimentos. La rebaja y el aumento de alimentos se pueden demandar cuando han variado sustancialmente las condiciones tenidas en vista al momento de fijar la pensión de alimentos. En el caso de la demanda o del aumento, la rebaja o el aumento se deben acreditar la variación sustancial de esas condiciones y podrá decretarse esta rebaja o aumento. Se va a decretar el cese de la pensión de alimentos cuando el descendiente o hermano cumpla 21 años, salvo que se encuentre estudiando una profesión u oficio, en cuyo caso se extenderá hasta los 28 años. Llegada a esa edad, se demanda el cese de esta pensión de alimentos. Se puede suspender los alimentos y esto está regulado en la ley 16.618 sobre menores. Se señala que si se ordena el ingreso de un niño, niña o adolescente a una residencia, se puede obligar a que el padre o madre o persona obligada que pague la pensión directamente a ese establecimiento o persona tercero que esté haciéndose cargo de ese niño. La mayoría de la regulación de el derecho de alimentos está dispuesto en la ley 14.908, complementada con las normas del Código Civil. Espero que les haya resultado útil esta pequeña cápsula sobre el derecho de alimentos. Nos vemos en una próxima cápsula.